Muy buenas noches, Damián, bienvenido. Buenas noches, profe. Disculpe lo anterior. Voy a dejar el teléfono porque está haciendo unas cosas familiares y disculpe la interrupción de la clase. No, vale, no, chicos, no hay nada que disculpar. Vamos a comenzar entonces. Vamos a trabajar, ya por cierto, ustedes nos adelantaron parte de esta presentación de hoy, del estrés en una de estas clases. Vamos a trabajar con lo relativo a la programación y la desprogramación en cuanto a los procesos propios de la comunicación. Y nosotros lo abordamos desde el punto de vista de los procedimientos y postulados de la programación neurolingüística, que nos va a ayudar a trabajar esos procesos en que en materia de comportamiento y en materia de, eh, perdón que no había encendido la cámara, estos procesos que en materia de comportamientos y emociones, de alguna u otra manera, afectan a la comunicación. En ese sentido, eh, trabajaremos con la programación neurolingüística como un enfoque que nos va a permitir reflexionar a cada uno de nosotros acerca de la manifestación de nuestros códigos de lenguaje y de los patrones de pensamiento que son a la larga estos dos elementos los que hacemos ver al mundo exterior. Esto significa quien comparte con nosotros las comunicaciones, quien hace ver a estas personas los comportamientos y emociones. Ahora, ¿por qué necesitamos reflexionar sobre esto? Porque es una de las herramientas que nos permite mejorar la comunicación, pero va un poco más allá. Porque si de alguna u otra forma yo quisiera mejorar la comunicación, entonces yo asisto a cualquier diversidad de talleres que se dictan en el área de cómo mejorar lo relativo a la comunicación. Y generalmente se asiste es en busca de una receta. Nosotros no tenemos acá una receta, nosotros intentamos trabajar con algo más integral, más completo. ¿Por qué? Porque entendemos que todas estas situaciones que derivan en conocimiento parten de nuestras emociones y de la forma en la cual nos comportamos. Entonces, además de mejorar la comunicación, buscamos que ustedes reflexionen sobre ustedes mismos desde una visión integral. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con mi voz? Porque tengo la voz aflautada. Hay maneras que yo pueda engrosar la voz. ¿O por qué tengo la voz tan gruesa? Hay maneras que yo pueda afinar la voz. Por eso es que les damos estas herramientas en relación con tono eh, y volumen para ir manejando la intensidad de lo vocal. Ahora bien, no solo llegamos hasta allí, buscamos también, además de mejorar la comunicación y reflexionar sobre quiénes somos, buscamos nuestro desarrollo personal. Porque de alguna u otra forma, a la larga, el ego siempre está en nosotros. Y es excelente escuchar a alguien decir, no, oye, qué bien habla, oye la coherencia con la que transmite, mira la limpieza de sus palabras, lo elegante de sus oraciones, etcétera. Y estos tres elementos, comunicación, autoconocimiento y desarrollo personal, es lo que nosotros queremos trabajar y lo hemos trabajado con ustedes desde el inicio de esta materia. Yo recuerdo haberles dicho que íbamos a trabajar con programación neurolingüística, quisieran ustedes, y se dieran o no ustedes cuenta de que eso fue así. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos, siguiendo estos parámetros de esta programación, ver cómo nosotros vamos procesando la información que hemos recibido.
Y pude ver en varios de ustedes, efectivamente, cómo incluso eh, mejoraron pronunciación, dicción, cómo incluso en caso de los presenciales eh, se acomodaban en clase, cómo presentaban con un cuidado, bien cuidado, porque no nos dábamos cuenta del cuidado que habían tenido a los efectos de expresarse, de aclarar lo que estaban señalando. E incluso varios de ellos dijeron en algunos momentos que se habían descubierto en otras materias en ciertos momentos o en lugares como la casa o como el trabajo, reflexionando sobre lo que habían ido aprendiendo. Y justo esos jóvenes es lo que buscamos bajo esta desprogramación hasta hace media hora que vimos la clase anterior y lo que trabajamos como programación, que lo estamos haciendo desde que iniciamos las clases bajo la programación neurolingüística. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa programación neurolingüística? Aquí tenemos tres grandes conceptos, pero no nos interesa la parte conceptual, nos interesa es cómo esos tres conceptos abordan la parte operacional de cada uno de ustedes y cómo ustedes, bajo el entendimiento y el procesamiento de mejorar consciente o inconscientemente, ustedes dejaron que la parte neuro de ustedes comenzara a trabajar en positivo a la superación. ¿Qué significa esto entonces? Que en programación neurolingüística, lo neural, lo neurológico, no es otra cosa que todos aquellos procesos que están alrededor de nuestros pensamientos, que están alrededor de nuestros sentimientos y, por supuesto, alrededor de nuestros comportamientos. Ya sabemos que no es necesario llorar para comunicarse, que no es necesario gritar para comunicarse o que no es necesario suplicar para comunicarse. Esto es a lo que nos referimos cuando atacamos esos procesos neurológicos. En materia de la lingüística, entonces trabajamos estas expresiones del lenguaje, tanto verbal como no verbal. ¿Por qué? Porque eh, muchos lo que hacemos es dejar que la lengua hable y después pensar. Ojo, estoy diciendo algo que esto ya a estas alturas todos sabemos que no es cierto, porque primero se produce el pensamiento y después la acción a través del lenguaje. Solo que tenemos tan arraigado, estamos tan programados con la idea de que actué sin pensar, lo dije sin pensar, y eso es falso, eso es comodidad. Toda acción trae un pensamiento detrás, trae un pensamiento que disparó esa acción. Y en cuanto a esto lingüístico, entonces, lo verbal y lo no verbal habla por nosotros. La emocionalidad, las caritas, las poses y posturas. Y finalmente, en cuanto a la programación, eh, me permití irlos conociendo desde el punto de vista académico, a los efectos de ir ubicando fortalezas y debilidades en sus procesos de comunicación para poder colaborarles en el aprendizaje, es decir, en la comprensión de los procesos que hay que cambiar y efectivamente empezar a caminar en la modificación de los objetivos, al menos en la materia de la comunicación. ¿Qué significa esto entonces? Significa, primero, tenemos que comprender, y a estas alturas sería bien bueno que ustedes hicieran a los efectos personales un examen en cuanto a que respondieran a tres preguntas para ustedes. A lo largo de esta semana, ya teniendo un producto casi final, la primera pregunta sería,
comprendo cómo proceso la información que recibo. Explico la pregunta. La información nos llega a través de los sentidos. La información la procesamos a través de nuestro raciocinio. Entonces, ¿cómo la transformamos en emociones y acciones? Comprendimos que debemos recibir el hecho, la situación, tener un tiempo, aunque sea de milisegundos, microsegundos, para ordenar pensamientos y responder. En segundo lugar, o la segunda pregunta, sería, ¿qué tanto he mejorado la comunicación? Ojo, no solo con los demás, también con ustedes mismos, porque recordemos que nada va a cambiar si nosotros no cambiamos. Y si usted va a seguir manteniendo el lenguaje, las expresiones del lenguaje, los comportamientos del lenguaje que ha mantenido hasta ahora, entonces usted no puede pedirle a su entorno mayor comprensión porque ya la comprensión usted la recibió, porque usted está con esas personas en un tiempo específico que solo ustedes conocen, trabajando esos códigos de comunicación. Y en tercer lugar, la tercera pregunta a realizar, a abordar, es, ya sé cuáles son los patrones que tengo para pensar y para comportarme. Esto no es otra cosa que definirse, que reflexionar acerca de paciencia, tolerancia, manejo de la sabiduría. Quiero respuestas rápidas o puedo comenzar a dejar que el tiempo de la respuesta sea el que la respuesta necesita, porque eso también es otra forma de agresión, de intervención en la proxémica del otro. Respóndeme ya, pero dime ya, dime rápido, pronto. De todas estas cosas hay que manejar. Entonces, bueno, ¿qué vemos con esto en definitiva? Vemos que la programación de la que le estamos hablando, jóvenes, es aquella que les invita a hacer posible la reflexión y el cambio en los patrones de pensamiento y de comportamiento que ustedes han tenido hasta el día de hoy. Ojo, son los patrones de pensamiento y de comportamiento. No se trata de cambiar objetivos. Y si van a cambiar algún objetivo, entonces que sea el relativo a lo que ustedes tenían como procedimientos para comunicarse. Porque si usted se comunicaba pegando cuatro gritos, o usted se comunicaba con gruñidos, no siendo un animal, o usted se comunicaba moviendo los ojos o los brazos o las manos, entonces ahí obvio que hay que cambiar un objetivo de comunicación. Básicamente, entonces, repito, es reflexionar sobre nuestros patrones de pensamiento y comportamiento. ¿Por qué? Porque ¿quién va a mejorar? Nosotros. Y si mejoramos nosotros, mejora nuestro entorno. Y para ello, entonces, usamos técnicas y herramientas. Ya las vamos a ver para que las pongamos en marcha en la medida en la que se pudiera lograr. Una de las cosas entonces es, como toda construcción, que por cierto, esta construcción de la programación neurolingüística viene de la psicología, tiene cuatro pilares. Y estos cuatro pilares son los que nos permiten ir trabajando estas programaciones de mejora. El primer pilar es
Ir anotando los resultados, los avances. Comenzamos a aplicar los cambios, qué beneficios, qué resultados, qué perjuicios hemos ido teniendo. Es una reflexión total, integral. En segundo lugar, es relativo a la agudeza sensorial. Y la agudeza sensorial dirigida no tanto a ustedes, no. La agudeza sensorial dirigida a cómo, cómo entiendo al otro, cómo sé qué piensa esa otra persona, cómo manejo cierta esa situación con esa otra persona. ¿Hasta dónde llego? Lo cual nos lleva al tercer pilar. Y el tercer pilar es en relación con nuestra conducta, dejé de ser rígido, continúo siendo rígido, porque la conducta debe mostrar flexibilidad. Y mientras mayor flexibilidad en conducta tengamos, mejores logros y beneficios vamos a tener. Y por último, el rapport. Rapport. El rapport. Alguno preguntará, y con toda la razón, ¿qué es eso? ¿A qué se refiere eso? El rapport, jóvenes, no es otra cosa que esa relación que en armonía y confianza establecemos entre nosotros y el otro sujeto que está en nuestro proceso de comunicación. Porque entre ambos sujetos, emisor y receptor, debe haber conexión. Y la conexión tiene necesariamente empatía y comprensión mutua. No es que aquí no cabe aquello de hablo contigo pero tú no me comprendes. No, no. El rapport te va a llevar a que la comunicación sea fluida, a que la comunicación no tenga resistencias, a que haya confianza y haya entendimiento. Y por supuesto, eh, también es una palabra que viene desde la psicología, porque imagínense ustedes que hace un paciente yendo a una consulta con un psicólogo en el cual no tiene ningún tipo de confianza. Estos son entonces los cuatro pilares de la programación neurolingüística. Pilares que nos van a ayudar a tener claro que en todos los procesos de comunicación que tengamos, debemos tener presente que estamos en procesos activos de adecuación de los procedimientos, que nuestra mente, al mismo tiempo que está llevando el proceso de comunicación, está dándose cuenta también que estoy introduciendo cambios positivos en mi aceptación de la otra persona, en mi aceptación de su lenguaje, en la tolerancia y sobre todo en los beneficios que yo tengo como persona, en los beneficios que yo he ido manejando como persona. Hasta los momentos entonces, ¿alguna pregunta, alguna observación? ¿Alguien ha tenido experiencia previa con programación neurolingüística? Micrófono abierto. Todo claro hasta ahora, profe. ¿Ok? Pero han tenido conocimientos previos de esta materia. Es la primera referencia que tienen. Yo había escuchado la programación neurolingüística hace mucho tiempo atrás, ¿no? Pero no me había acercado, ¿no? De verdad que no he tenido experiencia con la programación neurolingüística. Ok, y la presentación que les estoy haciendo les produce algún tipo de curiosidad. En mí sí, por supuesto, muchísima curiosidad.
curso sobre eso, ¿ok? Por si acaso. Es simplemente, como profesor, estoy buscando el elemento de comprensión por parte de ustedes de lo que se está exponiendo. Ok, bueno, entonces vamos a aplicar ahora las técnicas fundamentales de la programación neurolingüística. Primero, el anclaje. ¿Qué significa el anclaje? ¿Por qué debemos conocer el anclaje? ¿Cuál es la importancia de estar anclado en los procesos de comunicación? El anclaje no es otra cosa que asociar nuestras emociones o pensamientos a determinados estímulos. Por ejemplo, Gabriela, te toca exponer en este momento algo relativo a los beneficios que trae la lluvia nocturna. Te- la primera reacción es pánico. La primera reacción es, ¿qué es esto? ¿Cómo manejo esto? La primera respuesta quizás sea atender en forma rápida una respuesta, porque el profesor está preguntando y el profesor debe escuchar una respuesta. Pues no, el anclaje que nos va a permitir, el anclaje lo puedo hacer de la siguiente forma. Voy a entrar a clases. Si por casualidad el profesor o la profesora me pregunta algo, la pregunta la voy a recibir en un estado total de calma y concentración. Y puedo además a eso agregarle alguna manifestación física. En lo que el profesor haga la pregunta, me toco el lóbulo de la oreja derecha. Esta sensación, este elemento, este anclaje, ya le está diciendo a mi mente, en calma, concentrado. Y esto a ustedes los va a tranquilizar. Mi anclaje, que ya se los he dicho a ustedes en varias oportunidades, es respirar. Y respirar profundamente hasta 3 veces. Y les di las razones del anclaje, de por qué tengo ese anclaje. Lo tengo porque comprendo en toda su extensión que el primer proceso biológico que actuó para darme la vida fue la respiración. Y si ese momento de aprendizaje me trajo hasta el día de hoy, significa que recordar que debo respirar ante situaciones de emergencia o de conflicto es lo mejor para yo entrar en calma. ¿Me expliqué? Entonces, con este anclaje, ¿qué es lo que buscamos? Que usted esté en calmita, que usted alcance un óptimo momento mental y que usted al mismo tiempo con la reacción de la otra persona, de la otra parte del proceso de comunicación, usted también entre en aprendizaje. Porque siempre quien está enfrente nuestro en proceso de comunicación nos está enseñando algo, siempre. Pero esa persona también está aprendiendo. Solo que usted es el que está consciente de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. El otro lo que está consciente es de pretender que lleva adelante un proceso de intercambio de palabras porque a veces ni siquiera sabe que se trata de comunicación.
Y lo estoy diciendo no en un sentido despectivo, sino que lo estoy diciendo en el sentido de tener en cuenta cuando les toca a ustedes hacer esas valoraciones sobre el otro, entender que el otro, por alguna causa, no ha logrado acceder a estos momentos de colaboración, de superación del desempeño personal y de su actuación como personas. Ok, el otro, la otra técnica es la técnica de el reencuadre. Reencuadre. ¿Qué significa reencuadre? Ustedes pueden notar, es una palabra compuesta. Y en esa palabra compuesta hay un prefijo, que es el prefijo re. Si yo se lo quito, me queda una palabra clarita, encuadre. ¿Qué significa eso entonces? Que yo voy a una comunicación con ustedes con un foco, con un enfoque, con una razón X. Pero en el transcurso del proceso de comunicación, yo debo quizá reenfocar la técnica, el procedimiento, el lenguaje, las manifestaciones biológicas, subir, bajar la voz, mirar fijamente, mirar un rato y cambiar la mirada porque hay quienes se sienten nerviosos cuando se les mira mucho y todas estas situaciones que van pasando por la mente de ustedes rápidamente. En menos de un segundo podemos tener miles de manifestaciones mentales. Entonces, con el reencuadre como técnica, lo que hacemos nosotros es cambiar la perspectiva con la que abordamos una situación. Pero la cambiamos, ¿por qué? Porque necesitamos que haya algo que sea bueno, positivo, que traiga beneficio. Porque necesitamos algo que nos ayude a superar quizás algún obstáculo en la comunicación. Porque nos ayuda con los desafíos. Fíjense que cuando les voy a contar esta anécdota, dije anécdota, no cometan el error de decir, voy a contar esta anécdota personal. No, anécdota. Ahora, si yo voy a hablar de la anécdota de otra persona, digo, a una persona me comentó algo que le ocurrió y lo manejo como una anécdota. En este caso, es una anécdota personal de esa persona. En mi caso, como estoy diciendo que no la voy a contar, pues es decir, me encontré con un amigo que tenía tiempo que no veía, no sabía cuáles eran las causas de su distanciamiento, incluso pensé que se había ido del país o de Caracas. Y entonces me dice, bueno, ya que te veo, voy a aprovechar para comentarte qué fue lo que me molestó. Dice, ah, ok, mi reacción. Ah, ok, es que hubo una molestia por medio de mi parte. Perfecto. Adelante, cuéntame, porque sí, yo también me entero. Y tuve una actuación proactiva. Una vez que ya me cuenta lo ocurrido, mi pregunta fue la siguiente. ¿Te sientes bien ya que me lo dijiste? Porque de su respuesta ya iba mi otra pregunta. Y mi otra pregunta era, ¿qué más hace falta que tú digas para que te sientas bien? Porque si nos reencontramos, entonces es para que nos llevemos bien. No me puse en un, yo hice, yo dije, fue tu culpa. No, 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 no. Porque no gano nada manteniendo un encuadre de conflicto. Es lo que les quiero significar con esto. La tercera técnica es la técnica del metamodelo del lenguaje. Y aquí ya estamos hablando como que el lenguaje más moderno para algunos en relación con el uso de las herramientas digitales. Pero no, la palabra metamodelo, y todo lo que significa meta viene desde muchísimo antes, desde que el hombre apareció sobre la Tierra, porque era el metaconocimiento.
conocimiento previo, el gran conocimiento. Y bueno, el metamodelo del lenguaje es una herramienta que me permite identificar y superar todas aquellas cosas que dentro de mí las he mantenido como creencias y he actuado bajo esas creencias y resulta que algunas de esas creencias lo que me han dado son más perjuicios que beneficios. Entonces, con este metamodelo del lenguaje, yo voy permitiendo el ingreso de una información precisa y completa. Y eso me permite cuestionar los posibles pensamientos negativos y las distorsiones cognitivas que yo tenga, porque tenemos distorsiones cognitivas todos. Y eso, por supuesto, nos va a afectar. El que yo diga, por ejemplo, eh, no soy capaz, no soy capaz. Vamos a poner un ejemplo más claro. Te invito para que vayamos a patinaje sobre hielo. ¿Qué? Yo, patinar sobre hielo. No, no soy capaz. Ese pensamiento negativo le aplicamos, lo sometemos al metalenguaje y cambiamos el no puedo por el sí puedo. No, que no me gustan las matemáticas, no soporto las matemáticas, no entiendo las matemáticas, soy burro para las matemáticas. Va, no te des tanto cariño. Y en último lugar, como técnica, tenemos el modelado. ¿En qué consiste el modelado? Ya se los he dicho a ustedes en varias ocasiones. Hay un abogado al que ustedes admiran. Observen, precisen qué es lo que admiran de esa persona. Anótenlo e incorpórenlo a su proceso de aprendizaje como un modelo, no como alguien a imitar. Imitaciones, no. Es un modelo a seguir. Hay alguien a quien ustedes les reconocen la calma, la serenidad en momentos de altos conflictos. Analícenlo. Si pueden, pregúntenle, ¿cómo tú haces para mantener esa tranquilidad? Para estar como si no importara que el otro o la otra esté estallando. Y entonces van incorporando esto a un modelo para el beneficio de ustedes. Porque a la larga, un modelo es algo que me va a permitir influir sobre una realidad. No es buscar imitar. Ahora bien, estos, estas técnicas, ¿para qué nos van a servir? Recuerden que desde el principio les dije que básicamente íbamos a trabajar con las capacidades. Bueno, a esto responde, porque estos cuatro pilares buscan que ustedes reflexionen sobre sus capacidades. ¿Y cuáles son sus capacidades? Las capacidades biológicas, las capacidades cognitivas, las capacidades conductuales, las capacidades en cuanto a los manejos de las emociones. Y esta parte, por cierto, el manejo de las emociones, va a ser el tema de nuestras dos últimas clases, la gestión de nuestras emociones, para que ustedes vayan incluso comprendiendo, quizás alguno de ustedes ya lo escuchó, el por qué a veces, cuando despertamos y tenemos que salir, decimos inconscientemente, hoy me quiero poner la camisa verde, hoy me quiero, las damas, hoy me quiero vestir de rojo. Eso es simple y llanamente cerebro reptil, instinto, dándole a ustedes particularidades y señales para que ustedes manejen las emociones porque ya la están manifestando desde su estómago. En segundo lugar, estas cuatro técnicas de las cuales acabo de hablar van a mejorar el diálogo interno de ustedes.
Porque muchos de ustedes fallan en que ustedes no tienen un yo conmigo. Ustedes no se hablan a sí mismos. Ustedes no se escuchan a sí mismos. Ustedes no reflexionan sobre ustedes mismos. Y esos jóvenes hace falta, hace falta. No es el yo soy así y punto. Es porque soy así y que debo cambiar, que puedo mejorar en ese yo soy así. En tercer lugar, otro beneficio, gestionas mejor tus emociones. Muchísimo mejor, porque vas reconociendo los patrones de comportamiento. Cuando ves el patrón del comportamiento del que tienes enfrente como sujeto emisor o receptor, entonces ya automáticamente tu mente busca tu repertorio de emociones y ya comienzas a trabajar sobre eso. Recuerdo y recuerden que primero es el pensamiento y después la emoción. Una vez que ya mejoraste tu diálogo interno y comienzas a gestionar tus emociones, mejorando tus capacidades, te vas a conocer mejor y vas a saber qué o qué no puedes hacer en un determinado momento. Y eso a la larga lo que va a hacer es mejorar tus relaciones. Ahora sí, jóvenes, terminamos ahorita por este momento programación neurolingüística. En cuanto a estos procesos de comunicación, les concedo 3 minutos para que ustedes hablen sobre algún punto de sus procesos de comunicación que ustedes consideren que pueden llevar a reflexiones. Micrófono abierto. Bueno, profe, en mi caso yo he sentido que tiendo a veces de manera inconsciente a levantar la voz, de manera muy inconsciente, no lo hago con la intención, sino no lo mido. Y me cuesta a veces darme cuenta de eso. Ok, no soy psicólogo ni nada por el estilo, pero puedo intuir que quizás en tus procesos de niñez hubo mucho ruido. Cuando digo mucho ruido, no me refiero a ruido físico como tal, sino incluyo también el ruido físico. Hubo mucho ruido y tú querías comunicar algo o expresar algo y pudiste en algún momento o en algunos momentos ser ignorado y eso causa que al día de hoy levantes la voz inconscientemente porque ese recuerdo lo tienes procesado en tu programación. ¿Alguien más? Buenas noches, profe. Bueno, desde que inicié la clase, como le comenté, yo siempre dentro de mi proceso de comunicación he tenido el impedimento de que me pongo bastante nerviosa. Sin embargo, he aprendido a manejar un poco los nervios para poder expresarme bueno, es un constante aprendizaje como usted mismo lo plantea. Sí, estás en el camino de esta mejoría. Y sí, ciertamente lo señalé hace rato y lo vuelvo a repetir. Con los presenciales he podido visualizar mejor. No digo que no lo haya hecho con los online, porque también lo he hecho, porque incluso algunos han ido los sábados a la universidad y he podido visualizar el comportamiento vía online y el comportamiento físico. Y sí, ciertamente hemos logrado esos avances. Y bueno, lamentablemente el semestre es solo uno, no podemos tener más tiempo sobre eso. Y voy a preguntarle al doctor Pedro si es posible que esta materia la baje a primero o segundo año, en beneficio de todos los estudiantes de Derecho. Creo que es mejor allí que al final. Bueno, joven, Profesor, una pregunta. ajá, rápido. El sábado, ¿a qué hora de